Bienvenidos a este podcast de la medicina cuántica. Terminando el siglo XX, 1895-1900, un señor que era muy rico y que tenía mucho poder en todo el mundo, de apellido Rockefeller, él era propietario de todas las empresas petroleras de Estados Unidos, las más poderosas, las más grandes, y sus químicos empezaron a ver que derivados del petróleo podían hacer medicamentos, productos que supuestamente iban a ayudar a la salud. Porque ahora en las universidades estaba instituido oficialmente que tenían que enseñar únicamente como tratamientos terapéuticos el uso de fármacos y destruyeron todo el conocimiento médico que había. Sin embargo, pues se conservan muchos de esos conocimientos, sobre todo de herbolaria, pero de acuerdo a la tecnología que ha ido surgiendo actualmente, cuando repentinamente hace algunos años me encontré nuevos procedimientos médicos que era la medicina cuántica. Y cuando tuve contacto con la medicina cuántica me convenció totalmente, pero obviamente la medicina cuántica no utiliza medicamentos y ahora nos llega el conocimiento de la medicina cuántica. El día de hoy hablaremos de medicina cuántica. Bienvenidos a este podcast de la medicina cuántica. Vamos a hablar del progreso de la medicina hasta llegar a la medicina tecnológica, la medicina actual, que es propiamente la medicina cuántica. Desde el año de 1900, terminando el siglo XX, 1895-1900, un señor que era muy rico y que tenía mucho poder en todo el mundo, de apellido Rockefeller, determinó, él era propietario de todas las empresas petroleras de Estados Unidos, las más poderosas, las más grandes, y sus químicos empezaron a ver que derivados del petróleo podían hacer medicamentos, productos que supuestamente iban a ayudar a la salud. Y en el año de 1909 se unió con un grupo de médicos a los cuales contrató e hicieron pues un documento muy importante que ha regido hasta la fecha, en el cual se dice que si no se utiliza en las universidades la preparación para los médicos de la medicina farmacéutica, que no se autorice. Y a partir de ese momento quedaron atrás las medicinas naturales, la herbolaria, las medicinas energéticas, las medicinas emocionales, toda esa vastedad inmensa de medicinas, de terapias, de conocimientos que había sin utilizar fármacos, sin utilizar productos farmacológicos, quedó atrás porque ahora en las universidades estaba instituido oficialmente que tenían que enseñar únicamente como tratamientos terapéuticos el uso de fármacos, el uso de medicamentos farmacológicos y que si no, no era medicina. Y ahí se empezó a desvirtuar todo ese gran conocimiento, todo ese avance que había tenido la humanidad a través de mucho tiempo, descubriendo la sanación energética, el uso de la medicina natural, el sol, el agua de mar, la herbolaria tan maravillosa, y únicamente prevaleció los productos derivados del petróleo, productos farmacéuticos, que ahora las empresas farmacéuticas pues prácticamente son las más poderosas del planeta desde el punto de vista económico. Pero independientemente de eso, a la par de la medicina alopática, que es la que utiliza los medicamentos farmacológicos, han ido creciendo otro tipo de medicinas, otro tipo de conocimientos médicos
la medicina tradicional que nos enseñaron los abuelos. Aquí en México existía una medicina maravillosa cuando llegaron los europeos y destruyeron todo el conocimiento médico que había. Sin embargo, pues se conservan muchos de esos conocimientos, sobre todo de herbolaria, pero de acuerdo a la tecnología que ha ido surgiendo actualmente, a los descubrimientos que se han llevado a cabo, tanto en informática como en inteligencia artificial, bueno, pues ahora sabemos que hay otro tipo de procedimientos médicos. Y entonces, yo en lo personal he estudiado mucho o me he dedicado mucho a la medicina emocional, a la medicina energética, a la medicina natural. Cuando repentinamente, hace algunos años, me encontré nuevos procedimientos médicos que era la medicina cuántica. Y cuando tuve contacto con la medicina cuántica me convenció totalmente y vi que realmente ese avance tecnológico es muy eficiente, pero obviamente la medicina cuántica no utiliza medicamentos, por lo tanto no es aceptada dentro de la medicina oficial como una medicina válida. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que tenemos que hacer una medicina integrativa entre todos los conocimientos médicos que se han llevado a cabo, no solo los farmacológicos, sino todo ese tipo de medicina, la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica, que es la medicina tradicional de la India, con más de 5,000 años de existencia, la medicina china con más de 3,000 años de existencia, la medicina tradicional que nos enseñan los abuelos que viven en la sierra, en los pueblos, es una medicina maravillosa. La medicina energética que manejan los sanadores, las sanadoras, es una medicina maravillosa. Y ahora nos llega el conocimiento de la medicina cuántica. Pero realmente, ¿qué es la medicina cuántica? Pues surge esta medicina como un enfoque innovador que busca integrar los principios de la física cuántica con la práctica médica y con la terapéutica holística para poder sanar a los pacientes, para poder sanar a la humanidad. La propuesta central que utiliza la medicina cuántica es que el ser humano no solo es materia, sino que también estamos hechos de energía. También en el cuerpo existe información, en las células, en los sistemas, en los órganos, y que la salud depende del equilibrio energético, del equilibrio vibracional de estos niveles de energía, y abre muchas posibilidades para poder realizar un diagnóstico, un tratamiento y una prevención de enfermedades maravillosas. Haremos una breve correlación de por qué medicina cuántica, si el descubrimiento que se empezó a hacer desde el siglo XX, 1930, 40, sobre la física cuántica. ¿Cuál es ese principio básicamente? Bueno, para poder entender esto, nos iremos a el dicho de uno de los grandes científicos y de los grandes filósofos que ha tenido la humanidad, Nicolás Tesla. Nicolás Tesla nos decía que para poder entender al universo teníamos que estudiarlo, analizarlo, pensarlo y entenderlo desde 3 términos. Primero, la energía, la vibración y la frecuencia vibratoria. Cuando conocemos y comprendemos esos términos, sabemos que todo lo que es y todo lo que existe es energía. Y esa energía no está estática, se mueve, todo se mueve. Ya nos lo dice una de las leyes del universo. Todo vibra, nada está quieto. Y entonces esa energía vibra, pero vibra a diferentes frecuencias vibratorias. Entonces, energía, frecuencia y vibración es lo que diferencia una piedra de un órgano u otras circunstancias. La frecuencia vibratoria de los órganos. Y entonces, esta frecuencia vibratoria es precisamente la que rige, la que maneja los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Y haciendo un muy breve análisis en relación a los descubrimientos de la física cuántica, todo inició en el año de 1801,
cuando un gran científico, Thomas Young, que se dice que es uno de los grandes hombres que tenía muchos conocimientos, este hombre en 1801 demostró la naturaleza ondulatoria de la luz con un experimento que después se conoció como el experimento de la doble rendija, donde se definió que las partículas, cuando no son observadas, puede convertirse en ondas, y cuando esas ondas son observadas, se convierten en partículas. Y ahí es específicamente donde nace la física cuántica. Ya yéndonos al tiempo posterior, el señor Michael Faraday, que también es muy conocido porque descubrió los rayos catódicos, esto nos permitió entender los movimientos del electrón, que es una partícula subatómica que está alrededor del átomo, porque al menos cuando yo iba en la secundaria, lo que me enseñaron es que el átomo solo tenía en la periferia electrones y en el núcleo del átomo había neutrones y protones, y que eso equilibraba precisamente ese átomo. Pero ahora se conocen muchísimas partículas subatómicas gracias a estos descubrimientos que estamos relatando. Y en el año de 1900, al científico que se conoce como el padre de la física cuántica, Max Planck, él postuló que la energía se libera en pequeñas unidades medibles que son los cuantos. Y ahí es donde nace específicamente lo que ahora se llama la física cuántica. Posteriormente, en 1905, ese gran científico Albert Einstein nos dijo que la luz está compuesta por partículas diminutas que él llamó fotones, que este fue también un descubrimiento que permitió avances importantes dentro de la física cuántica, y Niels Bohr en el año de 1913 desarrolló ese modelo atómico que nos enseñaron en la secundaria, en la primaria, donde está el núcleo como si fuera un sistema solar, donde está el núcleo con los protones, los neutrones, y girando alrededor están los electrones como si fueran los planetas, que son propiamente los que orbitan alrededor del núcleo. Y por último, en el año de 1970, el señor Fritz Albert Pott demostró que las células del ser humano emiten pequeñas partículas que son biofotones, partículas de luz. Y entonces aquí, en este momento, lo que anteriormente se llamaba el aura, que era una situación mística, que era una situación del ocultismo, ahora ya se sabe que sí es real, que los biofotones generan un campo electromagnético alrededor del ser humano, donde el pensamiento genera la energía eléctrica, los sentimientos y las emociones generan la energía magnética, y cuando se une la energía eléctrica con la energía magnética, se genera ese campo electromagnético. Y entonces aquí es donde surge la medicina cuántica, la que mide los campos electrónicos, los campos magnéticos, los campos eléctricos de todo el cuerpo y de cada órgano, porque cada órgano tiene su propia frecuencia vibratoria. Y entonces, cuando se determinan las frecuencias vibratorias normales de un órgano y se comparan con frecuencias vibratorias que no son normales, se determina que ese órgano no está vibrando a la frecuencia que debería tener, y ahí surge esos equipos de medicina cuántica. La medicina cuántica básicamente tiene 3 parámetros que son los que vamos a considerar. Primero, el primer parámetro importante nos dice que el cuerpo, todo el cuerpo humano, tiene una interconexión energética entre todos los órganos, entre todas las células, entre todas las partes que constituyen el cuerpo humano. Todo el organismo está integrado, está conectado a nivel energético, a nivel cuántico, y eso es el principio base de lo que es la medicina cuántica. Entonces, el cuerpo humano, ya con este conocimiento, está visto como un sistema que se integra
con todas las células, con todos los órganos e interactúa mediante campos energéticos, mediante campos magnéticos, mediante campos eléctricos, la relación que tienen sus diferentes células y sus diferentes órganos. Y esto permite que los tratamientos que se dan desde esta perspectiva se coincidan de manera global y no solo sintomática, porque la medicina alópata únicamente es sintomática. Si nos duele la cabeza, un analgésico, tenemos diarrea, nuestro antidiarreico, etcétera, tenemos fiebre, nos da un medicamento específico para cubrir el síntoma, pero no cura, solo es sintomática. Y entonces aquí interpretamos la enfermedad como una ruptura específica de la armonía de esta energía eléctrica, magnética, energética que surge dentro del cuerpo humano, y entonces nos da a entender que la salud está mucho más allá del aspecto físico, mucho más allá de las circunstancias que comprendemos. Y ahora, el segundo aspecto que toma en cuenta la medicina cuántica es específicamente la frecuencia y la vibración de que hablábamos hace un momento, ya que, como hemos dicho, todo en el universo vibra y las diferencias entre una cosa y otra cosa, entre un órgano y otro, entre una célula y otra, es la frecuencia vibratoria específica de cada órgano. Por lo tanto, desde esa perspectiva, concibimos la salud, ¿sí?, como la sintonía adecuada de estas vibraciones, mientras la enfermedad se presenta cuando estas frecuencias vibratorias se alteran y producen un desajuste dentro del cuerpo. Por lo tanto, estas terapias cuánticas o el uso de la medicina cuántica buscan básicamente restablecer la frecuencia correcta y el equilibrio vibracional de cada órgano, de cada célula, de cada parte del cuerpo que está constituida. Y por último, el tercer factor importante que se considera dentro de la medicina cuántica es la información cuántica, ya que el cuerpo no solo procesa materia, no solo procesa energía, también procesa información. Y los procesos de salud y de enfermedad se entienden como la alteración que existe en la transmisión de los datos energéticos entre las diferentes partes del cuerpo, lo que abre la posibilidad de intervenir en esta disrupción energética a diferentes niveles dentro del cuerpo humano. Este enfoque no solo nos limita a tratar los síntomas, sino que busca entender al ser humano como un todo, constituido por un cuerpo, una mente, energía, ¿sí?, pensamientos, sentimientos, emociones, y eso es sumamente importante. Por eso en la medicina cuántica se usan sensores cuánticos que permiten detectar alteraciones moleculares con una gran precisión, y esto desde luego nos facilita el diagnóstico temprano de enfermedades complejas. La integración de ahora, en estos años, en los últimos años, de lo que es la inteligencia artificial, junto con los conocimientos de informática que ya se tenían, abre una posibilidad de diseñar muchos tratamientos adaptados específicamente a la genética, a la energía y a las características de cada paciente. Y esto es sumamente importante porque los tratamientos de la medicina cuántica son individuales, son específicos para cada ser, para cada persona. Por eso estos tratamientos se pueden dar de forma presencial o a distancia, aprovechando las características del campo mórfico que rodea a toda la Tierra. Entonces, eso es muy importante porque estos dispositivos que se emplean en la medicina cuántica emiten diferentes frecuencias específicas para restablecer el equilibrio vibracional del propio cuerpo del paciente. Y entonces, bueno, se le llama biofeedback. El biofeedback es que el cuerpo se escanea completamente en todas sus frecuencias de cada órgano, de cada célula, de cada sistema. Se escanea completamente a través de los sensores, de los electrodos que se conectan a la medicina cuántica y se manda, después de ese escaneo, se compara
con los datos informáticos que se tiene y con la inteligencia artificial las frecuencias vibratorias de cada órgano con las bases de datos establecidas. Actualmente yo tengo la gran ventaja de tener uno de los equipos más maravillosos de medicina cuántica, si no el último en esa tecnología, que es el QXD, que la verdad la forma como ayuda a los pacientes es maravillosa, porque es una tecnología muy avanzada de medicina cuántica, de medicina energética, que prácticamente combina todos los aspectos de la neurociencia, la física cuántica, la bioresonancia, la plasticidad cerebral y la neuroendocrinología. Entonces, este equipo es considerado como el sistema insignia de la medicina cuántica y el objetivo básicamente que tiene es restablecer el equilibrio natural del cuerpo, mejorar su autorregulación y potencializar lo que es la salud integral. Y además, sus tratamientos no son invasivos en lo más mínimo y son totalmente personalizados para cada paciente, buscando no solo el bienestar físico, sino también el bienestar emocional, psicológico, mental y sobre todo el bienestar energético. Y algo muy importante, la medicina cuántica nos da un parámetro de prevención antes de que se manifiesten las enfermedades, porque la estimulación de la neuroplasticidad cerebral y la corrección de desequilibrios energéticos nos permite prevenir muchas enfermedades. Y aquí en este equipo está integrado el electrocardiograma, el electromiograma, el electroencefalograma para medir diferentes respuestas fisiológicas del cuerpo y traducirlas en información bioenergética para poder mejorar la salud del paciente. Estos equipos, al menos el que yo tengo usado en este momento, mide un rango de frecuencias vibratorias desde 1 a 2 millones y medio de hertz. ¿Sí? Es realmente el más amplio, por eso digo que es el mejor que existe en este momento. Tiene 210 canales de medición energética que captan respuestas celulares, respuestas fisiológicas de todo nuestro cuerpo y tiene una base de datos donde tiene más de 12,000 firmas energéticas de cada órgano, de cada padecimiento, de cada circunstancia, lo cual cuando compara sus bases de datos, bueno, nos permite tener prediagnósticos maravillosos, ¿no? Se calibra automáticamente de acuerdo a las características de cada paciente y entonces mejora en el paciente la concentración, la memoria, la rehabilitación neurológica y la salud en general. Pero algo muy importante, reduce el estrés porque el estrés es considerado la enfermedad del siglo y el estrés desequilibra todo nuestro cuerpo. La ansiedad también la reduce de una forma muy importante, favorece estados de relajación muy profunda en todo el cuerpo, además nos ayuda a tener una conciencia elevada y nos corrige ciertos bloqueos energéticos, fortaleciendo la vitalidad del cuerpo. Realmente es algo maravilloso, ¿sí? Combinar lo que es la ciencia, la tecnología y el bienestar holístico en lo personal, a mí me tiene encantado, me tiene fascinado, ¿sí? Y como les dije, bueno, pues no tiene efectos secundarios, no es invasiva la terapia que maneja y las sesiones son totalmente personalizadas, ¿sí? Además, cuando tú recibes esta terapia, la terapia más o menos tiene una duración de 2 horas 30 minutos, y cuando terminas de recibir esta terapia es un cambio maravilloso, porque este equipo QXD no solo te da los reportes de las alteraciones de las frecuencias vibratorias de los órganos, las células y los sistemas, sino también de las emociones que te están manejando, que se están alterando. Y es más, saca fotografías de tus campos electromagnéticos para decirte, informarte electromagnéticamente cómo está tu cuerpo áurico, si hay energías negativas o no hay energías negativas, ¿sí? Y todo esto es algo maravilloso. De verdad, te recomiendo, ojalá, y puedas tomar una terapia de medicina cuántica, de física, de medicina cuántica, con este tipo de equipos. QXD es maravilloso.
Por si estás interesado, bueno, aquí abajo te vamos a poner los teléfonos donde te puedes comunicar, que es el 2222-440120 y el otro teléfono que puedes utilizar con WhatsApp es el 2216-4776-77. De verdad, la medicina cuántica va a llevar la medicina a otros niveles. Yo me imagino que en el futuro va a haber una cabina donde tú llegas, te den un piquetito, analicen tu sangre, analicen la muestra de orina que llevas, te escanea todo tu cuerpo, te toma la presión, la temperatura, todos los signos vitales y en 5 minutos tiene un diagnóstico total y te da un tratamiento total, ¿sí? Para evitar los tratos inhumanos que actualmente tenemos en muchos lugares donde trabajan medicina. Espero que esta información te haya sido de utilidad, espero que esta información te sirva para poder proyectar nuevas conciencias, nuevos conocimientos, la aplicación de la tecnología y los descubrimientos actuales que estamos teniendo en este mundo. Por desgracia, este tipo de medicinas, como no utiliza farmacológicos, no es aceptada en el mundo de la medicina científica, pero eso no implica que sea totalmente válida y que los resultados que nos aporta, que es lo que yo veo, realmente sean maravillosos. Yo en lo que me baso es en la respuesta que tienen los pacientes cuando se les comparte este tipo de terapias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast. Recuerda que si tienes alguna opinión, alguna pregunta, nos la puedes hacer llegar a través del Facebook, a través de YouTube y con todo gusto estaremos en la disposición de contestarte. Muchas gracias por haber estado en este podcast con nosotros y como siempre me despido deseando que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Namaste.